lamentablemente hasta el minuto todavía sigue siendo insuficiente. ¿Ya? En la etapa 2, que voy a mostrar a continuación, el primero medio A sacó un 34% de logro. ¿Ya? Y en la remedial sacamos un 54% de logro, lo cual subimos 20 puntos. Es mucho lo que subimos. Pero este 54% no es un 80%. No sé si me explico. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Necesito que me hablen para poder entregarle la nota, porque si no, no puedo Ya, avanzar. profe, de las notas nomás, profe. Ya. Entonces, atento. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Ocurre lo siguiente, chicos. Que todavía teniendo 3 personas que no me den la evaluación, el colegio con mayor logro sacó un 89%. ¿Ya? Y el que tiene menor logro sacó un 32%. La muestra de los colegios da un total de un 62% y nosotros estamos bajo, seguimos bajo eso. ¿Ya? Ahora, resultado tablero maestro. Aquí definitivamente hay o hay gente que entra a dar la prueba, a dar cualquier cosa, o definitivamente no estamos cumpliendo nuestra labor de enseñar, porque mira, 10, 23, 23, 27, 27, 30, 30%, todos estos son insuficientes. Del 60 para arriba, aquí partimos con el 4, aquí recién partimos con el 4. Entonces, para mí, hay mucha gente que todavía no entiende que esto no puede pasar. No puede pasar esto que ustedes ven aquí. Entonces tengo 18 personas que están insuficientes, que no les dan ni para el 4. Y estoy hablando de la segunda nota. O sea, estoy hablando de la remedial. Lo que sí, aquí tuvimos 55%, 53%. ¿Se subió? Sí, harto, 20 puntos. Pero lamentablemente todavía estamos bajo. Y las notas, aquí se las voy a dar a continuación. ...97%... la prueba tuvo un promedio de un 4,1 y tuvimos 16 reprobados, que es más del 50%. Así están las notas. Estas son las notas. Hasta la avenida Pi tenemos un 4. De ahí para abajo, lamentablemente, no pasó absolutamente nada. Les voy a mandar los resultados a sus correos en este preciso minuto. Así que, muchachos, lamentablemente, no sé si alcanzaron a ver su nota, de todas maneras lo pueden ver en su correo, pero lamentablemente no son las notas que hubiéramos querido. Avanzaron mucho, felicitaciones, pero todavía nos queda un largo camino por recorrer, y ahora se nos viene a fin de mes una prueba de ecuaciones lineales. Y a mí me llama profundamente la atención que todavía hay gente que en este curso que no está poniendo todo su empeño en matemáticas. Entonces a mí me da un poco de tristeza eso, porque con la profe preparamos material, hacemos lo que tenemos que hacer por nuestro trabajo, porque salga todo bien para usted, y de verdad hay gente que no está poniendo todo su empeño. Aquí hay gente muy inteligente y da un poquito de lata a esos chicos, ¿ya?
Así que les pido por favor que en las próximas contenidos que vamos a ver, usted comienza a notar ya definitivamente lo que vamos a ver. Hoy día vamos a ver sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que descubrir ecuaciones lineales con dos incógnitas. Usted dirá, ¿qué me quiere decir el profe? Bueno, tenemos que escribir primero que todo las coordenadas de este plano cartesiano. ¿Sabe describir coordenadas de un plano cartesiano? ¿Se acuerdan cómo hacerlo? Porfa, necesito que me contesten para poder avanzar. No, profe. ¿No? Ya, muy bien. Les voy a enseñar. El plano cartesiano se divide en dos ejes. Uno es el eje X, que corresponde al eje de las abscisas. El otro es la Y. Sí. Eje abscisas. Perdón. Ay, ¿cómo se escribía la porquería? Ahí está. Por eso no me sonaba. Eje abscisas, que es el eje X. Y tenemos el eje Y. Pucha, no. Tenemos el eje Y, como dicen por ahí, que es el eje ordenadas. Ya. Van con la letra I. Por lo general, para que usted sepa, el eje X es el eje de la variable independiente. ¿Qué quiere decir variable independiente? Que es la que no depende de nada, solamente de sí misma. Y el eje de la abscisa, de la ordenada, perdón, es el eje de las variable dependiente. ¿Ya? Que corresponde al eje de las ordenadas. Ya. Siguiendo esto, aquí tenemos, por ejemplo, una tabla. Siempre la primera que se nombra, para que usted sepa, es el eje de las abscisas, por lo tanto, la primera coordenada que yo voy a nombrar va a ser en eje X. Y después voy con las ordenadas que corresponde el eje Y o Y. ¿Ya? Entonces, si yo quiero decir, por ejemplo, las coordenadas de R, yo primero me voy a ubicar, perdón, choca la línea. No importa. Yo me voy a ubicar primero en el eje de las abscisas. En este caso, ¿cuál es? La X. Sí. ¿Y con qué número coincide? Con el -4. Con el -4. Entonces, el primer término sería -4. ¿Y con la ordenada con cuál coincide? Con el 3. Con el 3. Entonces, ahí tenemos que R se encuentra en las coordenadas -4, 3. Así se dice. Porque primero nombro la X y luego la Y. Ya. Vamos con M. Vamos a saber M. Me queda un poco chueco, pero no importa. Ya. ¿Cuál es M? ¿Cuál sería el término X? -2, 4. -2. -2. ¿Y cuál sería Y? 4. Vamos 4. Muy bien. Entonces, si te fijas, aquí de aquí para arriba, de para al lado. Ya. Entonces, M va a ser igual a
Siempre entre paréntesis, menos menos 2, 2, 4. ¿Ya? Luego tenemos el punto Q. ¿Dónde está el punto Q? Aquí. En el 0. El eje X es 0 y el eje Y 0. 0. Los dos están en el 0. Entonces, tenemos Q es igual a 0, 0. 0. Muy bien. Luego vemos a S. ¿Cuáles son las coordenadas de S? Menos 4. Primero se nombra el eje X. Es menos 1. Menos 1, perfecto. ¿Dónde? Menos 4. Ahora sí Estefi. Por lo tanto, S tiene sus coordenadas en menos 1, menos 4. Perfecto. Vamos con N. ¿Cuáles serían las coordenadas de N? ¿Cuáles serían las 0. coordenadas de N? Ahí está N. Menos 1. No, Ah, no, 0. 0, menos 1, perfecto. ¿Y O? ¿Cuál sería O? Menos 1. No. Primero X. ¿Cuál es? 3, menos 1. 1. menos 1. Y P parece que ya no lo hemos hecho ya. P, ¿cuál sería P? Menos 4. O sea, 4 y 3. P, ¿con cuál da? 2. Con 2. ¿Y con? De 4. Con 4. Ya. Esto, chicos, esto tienen que tenerlo claro usted para poder saber ecuación lineal. Ya. Seguimos. Voy a borrarlo. Bien. El objetivo de la clase: comprender las ecuaciones lineales de dos incógnitas y sus diferentes representaciones. Al cartero ahora se le ocurre pasar. Con todos los perros la ganando afuera. Ahí tenemos el objetivo, chiquillos. ¿Lo anotó? Sáquele fotito nomás, aunque yo voy a subir esta power, ¿eh? PPT. Bien. Introducción. La distancia de vuelo entre Iquique y Santiago. La distancia de vuelo entre Iquique y Santiago es de aproximadamente 1.400 kilómetros. Para entregar información a los pasajeros y pasajeras, se suele usar una pantalla que muestra la distancia recorrida y la distancia que falta para llegar a destino. Completemos la tabla con un par ordenado. Entonces tenemos, primero, tenemos en el eje de las ordenadas 0 y 400 kilómetros. 1.400 kilómetros. Luego acá tenemos sí, la distancia recorrida 400 kilómetros y 1.000. Luego tenemos 800 kilómetros y no sé. Luego tenemos 1.200 kilómetros y 200. Y luego 400 y no sé. Entonces, completemos la lista. Así, suave nomás.
abuelo pájaro, como dirían. Si ya pasaron 200 kilómetros, ¿cuánta distancia falta? 1200. 1200, perfecto, muy bien. ¿Y cuál sería nuestro par ordenado? ¿Cuánto avanzó? X es cuánto avanzó y Y cuánto queda. Sería entonces 200, 1200. 2. Ahí tengo mi par ordenado. Ya, después si pasaron 400 kilómetros, quedan 1000. Entonces sería 400 y 1000. X e Y. Ya. ¿Y aquí? ¿Qué ocurre aquí? Si ya pasamos 800. Sería 600. ¿Cuánto? 600. Muy bien. Serían 600. ¿Y cuál sería mi par ordenado entonces? Ahí está, po. X, Y. ¿Cuál sería el par ordenado? 800, 800, 600. 600. Perfecto. Y si ya llegamos a Puerto, ¿cuánto me falta por recorrer? 0. 0. ¿Y cuánto recorrí? O sea, ¿cuál sería mi par ordenado entonces? 1400, 1400, el primero, siempre el primero, ¿cierto? coma 0. 0. Perfecto. Profe, la parte que no entiendo es cómo hacen para encontrar cuánto les falta. Ah, no, pero aquí es algo matemático, lo pueden hacer con la cabeza, ¿cierto? Para poder completar la tabla nomás. Todavía no tiene ninguna ciencia. Pero fíjate, va avanzando 200 kilómetros, entonces aquí va disminuyendo. Aquí avanza 200, pero aquí disminuye 200. ¿Se fija? Aquí avanzó 200 más y aquí disminuyó 200 más. Y si aquí avanzó 400 más, acá disminuye ¿cuánto? 400. ¿Se fija? Es como restarle. Exacto. Pero esto tiene que ver con un tipo de proporción. Esta no es proporción directa, esta es proporción inversa, en donde la distancia aumenta y lo que falta disminuye. Disminuye proporcionalmente. Ya. Entonces, ya tenemos completa la tabla. Y ya tenemos completos los pares. ¿Qué es lo que nos resta hacer? ¿Qué nos resta hacer? Ubicar los puntos en el plano. Muy bien, ubicamos primero los puntos. Entonces, el 0 con el 1400. 0 y 1400. Acá tengo el primer punto. El segundo, ¿dónde irá? ¿Dónde ubico el primer punto? 200, 1200. En el 200 y 1200, ¿cierto? Entonces subo aquí por el 200 hasta el 1200. Ahí está. Ya, luego, ¿qué me dice el tercer par ordenado? $400, 1000. Entonces, 400. subo del 400 hasta el 1000. Ahí está. Luego, ¿qué me dice? 800 al 600. ¿Cómo? 800 al 600. 800 a
600. 600. Ah, 600. Ya, muy bien. ¿Y luego? 1200 a 200. 200. Y por último, 1400 a A 0. 0. muy bien. 1400 a 0. Una vez que tengo aquí, yo tiro una línea. Si ustedes se fijaron, ¿cómo se llama la clase? Lo que estamos viendo. ¿Ecuaciones qué? Lineales. Ecuaciones lineales. Yo puedo determinar otro punto dentro de este ejercicio que estoy haciendo. Por ejemplo, si yo quisiera saber cuántos kilómetros faltan para, si llevo 500 kilómetros, yo puedo averiguarlo con este gráfico. Por ejemplo, aquí tengo 500. Aquí van 500 kilómetros. ¿Qué tendría que hacer para saber esa información? No se queden callados, pues, chiquillos. Mira, fíjate bien lo que voy a hacer. Voy a subir desde el 500. Aquí tengo 500. Desde 500 lo voy a subir hasta donde se intersecta el punto con la recta, hasta aquí. ¿Y este punto con qué otro punto con qué punto en Y me da? Con este de aquí. ¿Y cuál es ese valor? 900. Entonces, si yo quiero saber cuántos kilómetros he avanzado o cuántos kilómetros me faltan, si llevo 500 kilómetros, me faltan 900. Y si ya recorrí 1000 kilómetros, subo hasta donde me intersecta, ahí. ¿Y con cuál me intersecta acá? Con el 400. Con el 400, ¿se fija? Entonces yo puedo ir determinando la distancia que se me ocurra. Por ejemplo, si yo quiero entre 550 kilómetros, aquí, hasta ahí. ¿Cuántos kilómetros recorrido? ¿O cuánto me falta? 850. 850. ¿Se fija? O sea, yo puedo trabajar con este gráfico y saber más datos de los que aparecen en la tabla. Por eso se llama ecuación lineal. Avanzo. ¿A todos les dio la misma recta? Sí, profe. ¿Cuál sería la variable independiente? ¿Cuál es la variable que no depende de nada? La X. La X. Ya, pero hablemos del avión. ¿Cuál es la variable que no depende de nada? ¿El tiempo los kilómetros que he avanzado o los kilómetros que me faltan? Los kilómetros que ha avanzado. Muy bien. Entonces, los kilómetros que he avanzado corresponden a la variable independiente. Porque si yo no puedo decir al revés, yo no puedo decir me faltan 500 kilómetros si no sé cuánto he recorrido. Entonces, por eso es importante que usted sepa cuál es la variable independiente. Y obviamente la dependiente depende de la independiente. Es decir, el tiempo que falta va a depender de lo que yo he avanzado. ¿Ya? Muy bien. Esto es práctica. Necesito que la hagan ustedes. Upa, me están preguntando por función.
¿Qué tipo de función describe la relación entre la variable x e y? ¿A qué se refiere con función? ¿Se acuerdan de las funciones o no? ¿O tenemos que volver a funciones? ¿Se acuerdan de eso, no? Ya, la pregunta es, existen dos tipos de funciones. La que faltaba ahí, la que... La que pasa por el 0 y la que no pasa por el 0. ¿Se acuerdan? Sí. Ya. La función, a ver, es que tengo que hacerle el cuadrito aquí mismo. Ya. Función lineal. Función lineal es la que pasa por el 0. Y la función afín no pasa por el 0. La pregunta es, ¿qué tipo de función es la que tengo yo aquí? Si yo veo la expresión acá, Función lineal. ¿está seguro? Función fil. Veamos, pues. Todo lo va a determinar este cuadro que está acá. Todo lo determina este cuadro que está acá. Por ejemplo, en el primer gráfico, la función no pasa por el 0. En este caso, ¿qué tenemos ahí? Un 0. Un 0. Veamos. Tenemos que graficar cuál es la función. ¿Ya? Ya. Entonces, la tabla muestra, antes de responder esta, atención, porque tenemos que graficar antes. La tabla que se muestra a continuación presenta los valores obtenidos de la actividad inicial. Estos son todos los valores obtenidos. En el gráfico anterior. ¿Se acuerdan de este gráfico? Perdón, me voy a devolver un poquito. ¿Se acuerdan de este gráfico? ¿Cómo era la línea? Sí. ¿Dónde partía? En el 1400, ¿cierto? ¿Y dónde caía? Hasta el En 1400. el 1400. La pregunta, ¿pasa por el 0? No. No, no pasa por el 0. Entonces no es no es una función lineal, ¿cierto? Cuando tú, Ariel, ¿cierto? Ya. Cuando Sí. tú ves una función, tienes que fijarte bien al graficar. Cuando yo grafico, me doy cuenta si la función es o no lineal. ¿Ya? Ok. Entonces, en este caso, aunque aparezca un 0 aquí, yo me fijo inmediatamente que este es un 0 de coordenada. Entonces sería 0 con 1400. Entonces, completemos el cuadro. Completemos el cuadro. Entonces tenemos 1400 menos 0, 1400. 1400 menos 200, 1200. 1400 menos 400, 1000. 1000. Luego tendríamos 1400 menos ¿qué? Menos 800. 80. Menos 800. ¿Cuánto es? 600. 600.
Y X sería 1400 por menos menos 600. menos X es igual a ¿no? Y. Entonces, escribo la función. La función de X. A ver, aquí, esto va a ser igual a Y. La función de X siempre va a ser igual a Y. ¿Ya? La función de X siempre va a ser igual a Y. Entonces, si yo la quiero poner como función, Y va a ser igual a ¿qué? A X. ¿A qué es igual a Y? Ahí está, pues. A 1400. 1400. Menos X. Perfecto. 1400 menos X. Por lo tanto, aquí yo me doy de inmediato cuenta que es una función afín porque no pasa por el cero. Y ahí tengo mi expresión a partir de la regularidad observada en la. ¿Ya? Ya. ¿Qué ocurre en este caso? Ya sé que Y partido menos 1400 por menos X. Ya. Si tengo esta expresión obtenida en la ecuación. Espérate, voy a borrar eso. La expresión obtenida es Y es igual a 1400 partido por X. La pregunta ¿es una ecuación? Chiquillos, ¿esto que yo tengo aquí es una ecuación? Les pregunto inmediato, de nuevo, ¿eso es una ecuación? Sí. Sí. Pero yo te vuelvo a preguntar, sí, es una ecuación. ¿Pero por qué es una ecuación? Porque no sabemos cuánto vale X. Ya primero tiene una incógnita. Ya. Voy a escribir con esto. Ya. Primero tiene una incógnita. No, no tiene una, tiene dos. Dos incógnitas. Me falta algo más, aparte de tener dos incógnitas. ¿Qué es eso? Y y X No necesariamente. es ¿Qué igual. hay aquí? ¿Pero qué es el es igual? X es igual a 1400. Ya, es una ecuación porque tiene dos incógnitas y por consiguiente tiene o porque hay igualdad. ¿Cierto? Tiene dos incógnitas y hay igualdad. Es decir, aquí tengo un lado y aquí tengo el otro lado. Atención, porque aquí estamos viendo por un concepto antiguo. Usted tiene que poner mucha atención en esto. Ya, si queremos operar matemáticamente la ecuación anterior, deja de un mismo lado la igualdad, tanto la X como la Y. Tenemos que dejar a un mismo lado la X y la Y. ¿Cómo lo haríamos? Voy a escribir, ¿ah? Y es igual a 1400 menos X. ¿Cómo la paso yo para que esté al mismo lado? La X está al mismo lado, acá. ¿Cómo lo hago? Con la operatoria contraria. Si aquí está restando la X, ¿qué tendría que hacer yo para que se mantenga la igualdad? Sin afectar la igualdad. ¿Cuál es la operatoria contraria de menos X?
X. No. Sumar. En este caso, sí, sumar. ¿Sumar qué? X por No, pues, ¿sumo qué? ¿Qué le sumo a esto para que desaparezca acá y aparezca acá? Son el 400. Mira, fíjate, ¿qué pasa si yo sumo X a ambos lados? que Atento, me queda. era X al cuadrado. Momento. X más X, me queda a un lado. Y aquí me queda XY, o sea, X. ya 1400 menos X más X. ¿Qué quiere decir esto? Que estas dos X se cancelan. ¿Por qué digo se cancelan? Porque ¿cuánto es menos X más X? X, Menos X más X. Es como decir menos 1 más 1. Delantero. 0. Entonces me va a quedar al final X. Bueno, le puedo poner Y más X, también me sirve. Ya. Me va a quedar Y más X o X más... Ah, pero en la ecuación no se hace así. Ya, pero en la ecuación se ordena de acuerdo a la... Ya, X más Y, que es lo mismo que Y más X, igual 1400. Luego dice, usa los números de la tabla de la actividad inicial. Ah, tendría que volver. Para algunos pares. Entonces, si yo sumo X más Y, me tiene que siempre dar... ¿Cuánto me tiene que dar? 400. 1400. Entonces, ya, ¿se acuerdan de la tabla? ¿Qué tenía la tabla? Me voy a volver un poquito, ¿ah? Ya, X más Y igual 400. Ya, supongamos, la voy a hacer acá. La voy a hacer acá. Más atrás. Ya, aquí. Aquí tengo todas las... Entonces, si yo sumo X más Y, me tiene que dar 400. Todo esto de acuerdo a la última ecuación que sacamos. Que era X, ¿cierto? Más Y igual 1400. Estoy resolviendo la 6 del otro lado. Entonces, ¿cuánto es 0 más 1400? 1400. ¿Y cuánto es 200 más 1200? 1400. ¿Y cuánto es 1000 más 400? 1400. ¿Y 800 más 600? 1400. Y 1200 más 200. ¿Se fija? Entonces, esta ecuación que está acá también es válida. Es una ecuación lineal. La pregunta, ¿cuántos números pares de X e Y cree que satisfacen la ecuación? Todo. Todos los números pares habido por haber. Y ya. Aquí entramos en materia, pero no sé si verlo de inmediato. Ya, démosle nomás, porque esto igual se los voy a hacer. Ecuación lineal con dos incógnitas. Atentos, por favor. Dice, una ecuación lineal con dos incógnitas es una igualdad algebraica del tipo AX más BY igual C. Atentos con esto. No se mareen con las letras, ¿ya? No se mareen con las letras. Donde el número A, B y C son números, ¿qué dice?
Conocidos. Conocido. Entonces yo siempre te voy a entregar A, siempre te voy a entregar B y siempre te voy a entregar C. Y los términos X e Y son Incógnitas. incógnitas o Variables. ya. Entonces, siempre yo te voy a dar A y siempre yo te voy a dar B. Fíjate. El A multiplica a la X y el B multiplica a la Y. ¿Me está entendiendo? Entonces, el término A está acá. Ahí. Ese lo conozco, pero la X no la conozco. Por eso se llama ecuación lineal con dos incógnitas. Atento. Una solución de una ecuación lineal con dos incógnitas es un par de valores X e Y que hacen cierta la igualdad, es decir, que dan lo mismo. Ojo con la igualdad, que eso tiene que permanecer siempre. Esto tiene que permanecer siempre. Una ecuación lineal con dos incógnitas tiene definidas las soluciones de X y si la representamos en una recta. Por ejemplo, recuerda, una ecuación es una igualdad de dos expresiones. Esto debieran tenerlo, pero en su cuaderno siempre. Por ejemplo, X más 3 igual 6. Es una ecuación e indica las dos expresiones, X más 3 y 6, que son iguales entre sí. ¿Cuál sería el resultado entonces de esa? ¿De esa ecuación? ¿Cuál sería? ¿Qué número sumado con 3 me da 6? El 3. El 3. Muy bien. ¿Está muy difícil esto, chiquillo? ¿Está muy difícil? No escucho a nadie. Están todos durmiendo. Solamente hay que poner atención. Ah, ya, muy bien. Ya. Pero no se preocupen porque esto yo se los voy a subir ahora al Classroom, ¿ya? Ya. Mira, aquí tengo una práctica. Ya. Considera la ecuación X más 2Y igual 4. ¿Cuál de los siguientes puntos es una solución de la ecuación dada? Entonces aquí tengo que fijarme que si yo sumo X más 2 veces Y, me va a dar 4. 4. Entonces, si yo lo escribo como tabla, a ver, espérate, lo vamos a solucionar con una tabla. ¿Ya? Voy a romper esta... Otra cosa. Oh, se me desapareció la cuestión. Ya. Entonces, espérate. Voy a volver. Ya. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que 2Y va a ser igual a 4 menos X. ¿Cierto? Entonces, voy a devolverme un poquito. Oh, qué porquería.
es que no me deja. No me deja escribir la cuestión. A ver, espérenme un poquito, chiquillo. Vengo al tiro. Terminó, ¿no? Sí, vayan nomás. Vayan nomás. Les voy a subir, bueno, chao. les voy a subir el Power ahora. Bueno, profe, adiós.